Llegamos aquí a la conferencia de Inés Dussel, que casi ya la consideramos nuestra amiga porque ha estado presente en este año. Cuando nosotros empezamos a trabajar nuestro coloquio de profesores en diciembre del año pasado, queríamos un documento que que disparara una reflexión. Y gracias a la Comisión Académica y especialmente a Alicia Civera, conocimos tanto la charla en video como el artículo de La clase en pantuflas, que fue una de las primerísimas reflexiones acerca de lo que nos estaba sucediendo. Y la verdad es que desató una muy interesante reflexión por parte de la comunidad del Colegio Madrid. Inés es profesora investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional en México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI de México, nivel 3, es doctora en educación, egresada de la Universidad de Wisconsin-Madison. Fue directora del área de educación de Flaxo, Argentina, entre 2001 y 2008, y ha sido profesora visitante en las universidades de Melbourne, París 8 y Humboldt de Berlín. Recibió en 2018 el Humboldt Research Award, otorgado por la Alexander von Humboldt Stiftung en reconocimiento a su trayectoria académica. Sus temas de investigación actual se vinculan a la cultura visual y digital con perspectiva histórica y pedagógica. Bienvenida, Inés. Muchísimas gracias, Ernesto, por la invitación. La verdad es que para mí es un enorme placer estar compartiendo este encuentro con ustedes. También esto que dice Ernesto, esta alegría de poder haber estado presente en las conversaciones que tuvimos y que tenemos durante la pandemia. Para mí el Colegio Madrid es uno de los referentes más importantes en pedagogía en América Latina, entonces también me da un particular orgullo, diría, ¿no? Sumarme a este trabajo de la comunidad que están haciendo, que es tan importante. Voy a compartir una presentación que tiene un poco que ver con tratar de pensar, bueno, ¿qué es hacer escuela en estos tiempos alterados? Y bueno, ¿qué desafíos se nos están planteando en este contexto tan particular, tan excepcional que estamos atravesando? Bueno, voy a leer la intervención e irla conversando, pero siempre es mejor ir con un texto más o menos estructurado. Entonces, en primer lugar, junté un montón de imágenes de este tiempo. Difícil también pensar, bueno, qué es lo que sintetiza, ¿no? Estas calles vacías, las ambulancias, los animales que retoman la ciudad, bueno, esta sensación de una alerta epidemiológico, ¿no? De, bueno, nada, muchísimas cosas que nos fueron pasando. Y ahí retomé esta frase de Benjamin, de sus tesis de la filosofía de la historia, que me parece tan interesante, ¿no? Pensando, yo me formé como historiadora de la educación y luego hace un buen tiempo estoy trabajando en los cruces entre medios digitales y escuelas, y creo que esa perspectiva, tanto de historiadora como ya venía pensando qué pasa con las pantallas, con la virtualidad, en el marco de una institución tan específica como la escuela, bueno, me ha dado ciertas perspectivas en relación a esto. Bueno, esta frase de Benjamin, yo creo, bueno, los historiadores del futuro seguramente van a decir qué tiempo excepcional, qué tiempo tan interesante que vivimos, ¿no? Y esta idea de Benjamin de las revoluciones, Marx las pensó como locomotoras de la historia que nos impulsan hacia adelante, pero más bien quizás habría que pensar que quizás son frenos de emergencia, ¿no? Para revisar qué se da el género humano, para revisar para dónde estamos yendo, ¿no? Y esa idea para mí de revisar un poco la idea de progreso como ese tren que viaja hacia adelante, me parece muy necesaria en varios aspectos. Uno de ellos muy claro y del que no hablamos lo suficiente es la crisis ambiental, y otros, las desigualdades, la crisis de la democracia, muchos aspectos en los cuales más que pensar que vamos hacia adelante, muchas veces tenemos la impresión de que no sé si vamos hacia atrás o en qué dirección, pero claramente hay que desarmar una idea de progreso como único criterio, ¿no? Y discutir qué quiere decir el progreso en todos lados, ¿no? Creo que lo que la pandemia abrió es esta posibilidad de reordenar el tablero, incluso diría de patear el tablero. Muchas cosas que parecían imposibles tuvieron que ocurrir y otras que parecían indispensables tuvieron que detenerse.
la humanidad, y uno podría decir incluso el planeta, si traemos aquí lo que ha pasado también con otras formas de vida en el planeta, no solamente con los humanos, estamos pasando por una experiencia inédita, y no tanto por la presencia de una epidemia, de una peste, las ha habido muchísimas en la historia, sino más bien por la conciencia y la conexión planetaria que tenemos de que estamos atravesando lo mismo. Esa conexión, que está muy canalizada por las plataformas digitales globales, contribuyó a que las acciones y los afectos, los sentimientos de enormes cantidades de población estuvieran relativamente sintonizados, ¿no? Y aquí podemos juntar los fenómenos de miedo, de ansiedad, las expectativas de la vacuna y las curas, lo que estamos mirando que hacen otros países con programas de salvataje económico, social, el progreso de los temas sanitarios. Ahora, con la vuelta a la escuela, es muy claro que podemos mirar inmediatamente qué están decidiendo distintos países, y por supuesto nuestros países en América Latina están bastante atrás de estos paquetes que se están poniendo en términos presupuestarios para la vuelta a la escuela, ¿no? Entonces yo creo que quizás lo inédito no es la pandemia de nuevo, sino es más bien atravesar este tiempo conociendo y comparando la experiencia propia con la de otros, tramitar todo eso a nivel colectivo e individual, y todo eso creo que es enormemente complejo. Por supuesto, los que estamos viviendo la pandemia no tenemos el lujo de la perspectiva de la distancia histórica, y ese carácter inédito muchas veces nos llena de angustias. En esos momentos para mí es muy interesante volver a algo. Hace poquito leí este libro de Martín Cohen, 1917, precisamente porque nuestra hija menor estaba estudiando la Revolución Rusa, así que me puse a pensar cómo ayudarla, y apareció este libro en la biblioteca de casa, y él cuenta, tiene una anécdota pequeña, bueno, un ensayo pequeño sobre este personaje, Jacques Sadoul, que era el agregado militar francés en San Petersburgo, y llega muy pocos días antes de la revolución, y eso fue una suerte o una desgracia, pero le tocó ser un espectador de la Revolución Rusa. Y él, ahí lo que recupera Martín Cohen, este escritor argentino, es que, bueno, dice, contaba los eventos desde una cierta descolocación, ¿no? Estoy citando a Cohen, desde la vicisitud o incluso con algún remanente de escándalo, que hoy resulta mucho más interesante. Vivieron desde esa fijeza en granito de los dogmas inconmovibles. En esos días tumultuosos, Sadoul escribía: no sabemos qué puede ocurrir. Y en otro momento, atónito, se preguntaba: ¿qué deberíamos desear para mañana? La perspectiva de Sadoul, esta idea de, bueno, no sabemos qué puede ocurrir y qué hay que desear, ¿no? Y ni siquiera sabemos qué desear. El desear es todo demasiado confuso, demasiado complejo, dramático, en el medio de la revolución. Y yo creo que esas dos ideas, no sabemos qué va a ocurrir y qué habría que desear, me parece interesante, qué habría que desear, perdón, me parece interesante ponerlas a trabajar para pensar en la educación hoy y en lo que podemos ir llamando una salida de la pandemia, que tardará más o menos, pero eventualmente ocurrirá, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, hay lo que estoy viendo en relación a las producciones actuales, hay dos visiones muy contrapuestas. Por un lado, que hubo un gran experimento y que iba a suceder un gran experimento de la virtualidad, como se dijo al principio, esta idea de, bueno, esto que pasó es la anticipación de lo que va a pasar en el futuro, vamos a ir a una escuela sin tiempos específicos, sin tiempos programados, sin espacios específicos. Bueno, estamos viviendo, ¿no?, esto que es, de nuevo, ¿no?, como un anticipo de aquello de la escuela que viene. Por otro lado, hay una visión más bien de naufragio, de calamidad, ¿no?, de ruptura, de una perspectiva, de una dimensión pública, de la escolarización. Quizás uno de los ejemplos más claros es el del filósofo italiano Giorgio Agamben, que en mayo de 2020 escribió un requiem por los estudiantes, diciendo que se terminó el estudiantado en la universidad, pero no solo, se terminó esta posibilidad de estudio como forma de vida que tiene que ver con el encuentro, con el intercambio asiduo. Incluso habló de una dictadura telemática similar al régimen fascista. En ese pronóstico pesimista uno puede encuadrar actores tan disímiles como el Banco Mundial, que habla de las pérdidas de aprendizaje, o la Internacional de la Educación, que es una organización sindical mundial que habla del naufragio, o algunos documentos de la UNESCO que también hablan de calamidad, ¿no? Yo creo que ahí, frente a tanta certidumbre, porque en los dos casos hay mucha certidumbre de lo que va a pasar, me parece más conveniente tratar de imitar a este descolocado Jacques Sadoul,
que decía, bueno, no saber quizás puede ser una posición productiva y quizás tenemos que sostener esa pregunta de no saber, esa posición de no saber qué va a pasar, porque me parece que abre paso a una pregunta más genuina por el deseo, por qué queremos que pase, y también porque permite una invitación más honesta a crear algo cuya forma todavía no tenemos claro. En el ámbito educativo, sin negar los costos y dolores de la pandemia, me parece que hay que preguntarse si habrá algo de estos tiempos tumultuosos, alterados, que habrá que rescatar para la educación del futuro, con más preguntas respecto a esta idea de esto va a ser la educación del futuro. Habrá que volver a la vieja normalidad, habrá que aprovechar esta crisis para repensar los modos en que vivimos. ¿Qué evidencian estos tiempos de lo que hacíamos y qué abren como deseos y esperanzas? Sobre todo para mí, la pregunta es, ¿qué evidencia de lo que es hacer escuela en estos tiempos alterados y en otros que ojalá que sean menos tumultuosos, ¿no? Podemos empezar con esa pregunta, bueno, ¿qué es hacer escuela? Y quiero partir de este meme, yo lo trabajé este meme bastante el año pasado, ¿no? Que cita el cuadro de Magritte, esto no es una pipa, ¿no? Y me parece que condensa un poco la discusión de este tiempo, la computadora no es una escuela, ¿no? Y ahí donde Magritte juega con la similitud entre la imagen de la pipa y el texto verbal para después negarlo, diciendo, bueno, el texto verbal no es la imagen y la imagen de la pipa no es la pipa. Este meme para mí abre una tensión y entre la imagen y la palabra que representan a la escuela, ¿no? Uno podría decir, es tentador decir, como hicieron muchos de mis amigos y colegas, este meme tiene razón, la computadora no es la escuela, porque la imagen esperable de la escuela es la de un edificio escolar o la de un aula, o porque la computadora es muchas más cosas, más allá de su uso escolar, pero la objeción para mí no es del todo consistente. Sabemos que hubo escuela mucho antes de que se construyeran edificios especialmente diseñados para hacer escuela, y también que así como las computadoras tienen múltiples usos, los edificios escolares también tienen múltiples usos. En estos días, por ejemplo, vivimos que algunas escuelas se convirtieron en hospitales y en centros de vacunación, etcétera, ¿no? Si, como apunta Magritte, la imagen no es lo mismo que la cosa, ¿por qué entonces la computadora no es una escuela? Y quizás yo diría, la pregunta que tendríamos que formularnos, ¿en qué condiciones puede ser esto una escuela? ¿En qué condiciones pueden ser distintos soportes y espacios una escuela, ¿no? Esto, por supuesto, nos lleva a la pregunta de qué es una escuela, y ahí yo quisiera apuntar algunas ideas, ¿no?, respecto a esto. Para mí, la escuela es un espacio-tiempo definido, ya sea en el edificio escolar, abajo de un árbol, como también ocurrió mucho tiempo, a la orilla del mar, que se propone un encuentro o conversación intergeneracional en torno al conocimiento. Esa conversación toma la forma del estudio o de la atención sobre el mundo. El estudio no es necesariamente el estudio de un tiempo verbales, puede ser un tiempo de conversación, puede ser un tiempo de trabajo con imágenes, pero en todo caso es esto de atender, interesarse sobre el mundo, ¿no?, y pensar el mundo, reflexionar sobre ello, ¿no? Hace pocos años Michel Petit dio una conferencia en la Biblioteca Vasconcelos en la que decía que la biblioteca es a Internet como el jardín es a la selva. La biblioteca tendría que ser el lugar que cuide, tanto como el jardín, la calidad de la presencia del mundo. Para mí esto es una idea muy interesante para pensar la escuela, de nuevo, ¿no?, como ese corazón de la escuela, eso de, bueno, ¿qué es hacer escuela y qué hace la escuela? Y para mí es ese lugar que cuida la presencia, ese tiempo, lugar que cuida la presencia, la calidad con la que se hace presente el mundo en ese diálogo entre generaciones. Y a mí me parece que ahí hay también un rasgo muy importante, esta idea de lo intergeneracional de la escuela. En la escuela importa distribuir una experiencia que ayude a atenuar la fragilidad humana, y esa es una idea que tomo de dos autores, Hamilton y Souffiaurre, pero en todo caso, si les interesa, después paso las referencias, ¿no? Lo que dicen estos, David Hamilton sobre todo, que es un historiador de la educación, dice, bueno, sin la escuela, sin la distribución de cierta experiencia codificada, cada generación se vería obligada a empezar cada vez de cero, ¿no? Y en ese sentido es ese lugar también en que cada generación puede construir su propia autonomía intelectual y afectiva respecto a sus redes primarias de socialización. ¿Puede la computadora convertirse en una escuela? En las situaciones de confinamiento obligado, casi todas las escuelas se trasladaron a la pantalla. En muchos casos pudieron armar citas, podemos decir, intergeneracionales, para conversaciones sobre distintos saberes.
pero lo que resultó muy difícil fue recortarse como espacio específico, como un tiempo otro, distinto al de las redes sociales o al de los espacios domésticos. En esa indistinción fue clara esa ruptura del tiempo igualitario que supone la escuela, ¿no? Para los sectores más postergados, ahí lo estamos viendo, bueno, las condiciones de conexión fueron muy distintas, ¿no? Y para los sectores más conectados, de cualquier manera mermó esa posibilidad del trabajo en el aula más íntimo, más cuidado, más amoroso, ¿no? Que permita ensayos y errores. Yo leí esto que comentaba Ernesto inicialmente en el coloquio, las respuestas de los estudiantes, y ellos decían algo de esto, ¿no? Dice, muchos alumnos en las plataformas no dicen si de verdad entendieron por pena. Dice otro chico, decía, no me gusta cuando mi mamá pasa atrás de mí y me pide apagar la cámara y luego me regaña cuando la tengo prendida. Bueno, ahí está, este inmiscuirse de las familias en la enseñanza fue un problema, lo sabemos, no hay que repetirlo, pero podemos decir ese es un valor que aprendimos de ese espacio otro, de esa existencia del espacio otro, que es la escuela. En lo que sigue yo quisiera proponer dos reflexiones, dos líneas de reflexión más bien sobre las experiencias inéditas que tuvimos en las escuelas por la pandemia, tomando como referencia la experiencia que se hizo en distintas escuelas. Yo estoy realizando una investigación, estamos realizando con un conjunto de colegas una investigación en 36 instituciones mexicanas, también en Argentina estoy haciendo investigación, y bueno, y esto me ha dado como una relación, un contacto muy cercano con lo que está pasando en las escuelas. La primera de estas líneas tiene que ver con que me parece que la pandemia permitió reconectarse o visibilizar de una manera más clara esa materialidad del trabajo educativo, algo que muchas veces dejábamos de lado con la idea de que la educación sobre todo tiene que ver con procesos cognitivos, en mentes que parece que están descorporizadas, desafectivizadas, también incluso yo diría por esta moda reciente de la noción de aprendizajes ubicuos como superadores de los aprendizajes escolares, que parece que no importa el tiempo, el lugar, el soporte, porque uno está aprendiendo todo el tiempo. Esta es otra línea de conversación importante, pero en todo caso me parece que hay un llamado de atención muy fuerte sobre la importancia de la situación y los contextos particulares, y los cuerpos y lo que nos pasa con la educación, ¿no? Los encuentros. La segunda línea tiene que ver con, que está muy relacionada con la anterior, con pensar en las pedagogías, en estas pedagogías que tuvieron que cambiar sus condiciones de trabajo muy abruptamente, que nos obligó a revisar los énfasis, nos obligó a revisar modos de trabajo. Me parece que en esa obligación de ensayar otra cosa que lo habitual, nos permitió ver cosas valiosas, ¿no? que en algún sentido ojalá que nos ayuden a salir de cierta inercia, que nos inviten a experimentar con cosas nuevas. No sabemos si esto se va a consolidar, pero en todo caso, de nuevo podemos decir qué preguntas nos abren, qué deseos nos movilizan respecto al futuro de la escuela. Sobre la condición material, la primera línea de reflexión, pensar esto de la materialidad de lo escolar. Aquí estoy presentando un diagrama. Hicimos este ejercicio con un grupo grande de docentes en la Argentina, un curso de especialización pensado para la pandemia, enseñar con medios digitales. Les pedimos que dibujen el entorno sociotécnico, que es esta categoría que trabajábamos en las clases. Una idea de lo material de la escolaridad tiene que ver con una configuración de espacios, de cuerpos, de saberes, de soportes, de tecnologías, ¿no? Que no es solamente lo digital, por supuesto, ¿no? Es esta conjunción de artefactos y tecnologías con las acciones humanas, ¿no? Y en ese sentido, de nuevo, esta idea, si se quiere, vieja de los griegos de la tecné, ¿no? Bueno, esta técnica que está implicada en nuestras interacciones y la dimensión técnica de lo escolar, que no empezó con lo digital ni mucho menos. Bueno, ahí después me voy a detener más en este diagrama, pero es interesante ya ver por dónde anda la escuela y cómo este cambio de entorno sociotécnico nos obliga a repensar, ¿no? Interacciones, bueno, la heterogeneidad del grupo, ¿no? La dimensión técnica de una escuela presencial se evidencia, entre otras cosas. Voy a hacer solo referencia a cuestiones artefactuales, pero también podríamos pensar en los exámenes, en dispositivos pedagógicos que también son técnicos, ¿no? Bueno, edificios, bancos, pizarrones, ventanas, libros, aparatos digitales, saberes disciplinares, dispositivos pedagógicos, personal de apoyo. Y hay una idea ahí muy interesante, ¿no? que plantea Bruno Latour en este libro, Reensamblar lo social, que
para mí es central para pensar de nuevo esta materialidad de lo escolar y esta relación entre lo humano y lo no humano, podemos decir, ¿no? Las tecnologías, de nuevo, los edificios, etc. Y él tiene esta frase que habla de factores que se traen silenciosamente a la escena en el aula, ¿no? Y bueno, dice, analice por un minuto todo lo que le permite interactuar con sus alumnos sin que interfiera demasiado el ruido de la calle o las multitudes que están en el corredor, a la espera de entrar a otra clase, los arquitectos, los obreros de la construcción, los celadores, los que limpian, entre muchos otros. Sin duda del poder de transporte de todos esos mediadores humildes en cuanto a hacer de esto un lugar local, abra las puertas y ventanas y vea si puede enseñar algo así. Si vacila respecto a este punto, trate de dar su clase en medio de alguna muestra artística con niños aullando, gritando y altoparlantes emitiendo música tecno. El resultado es ineludible. Si usted no está totalmente marcado por otros factores traídos silenciosamente a la escena, ni usted ni sus estudiantes podrán concentrarse siquiera por un minuto en lo que están logrando localmente. Obviamente en la pandemia pasó todo esto que él dice que es imposible y tuvimos que dar clase así, ¿no? Tuvimos que dar clase en entornos sociotécnicos que eran en su gran mayoría desconocidos para la mayoría de nosotros. En muchos casos, por ejemplo, la plataforma Zoom fueron probándose, fueron reinventándose en el medio de estos usos intensivos que hubo en la pandemia. Y ahí, digamos, tuvimos que rearmar esos factores silenciosos que organizan la escena de clase. Y me parece que eso dejó mucho más en claro que antes, que la educación es algo que ocurre en un tiempo y un lugar específicos, que requiere de ciertos soportes, que esos soportes condicionan lo que puede hacerse desde las pedagogías, ¿no? Lo que nos estuvo pasando es que tuvimos que enseñar en el medio del comedor, con suerte, con jóvenes que podían estar escuchando música o mirando YouTube, oliendo la preparación de la comida, jugando con el perro mientras nos escuchaban o intentaban estudiar. Yo creo que hay que discutir esta frase de Latour en el sentido de cuánto silencio necesitamos en el aula, si molesta o no molesta que los alumnos se pongan los auriculares para hacer la tarea, pero creo que no hay duda de que en la pandemia dimos clase en condiciones muy poco enmarcadas, muy poco encuadradas, y que eso sumó desafíos muy grandes a una tarea que ya era difícil sin esas otras complejidades. Yo hablé de eso que decía Ernesto, bueno, las clases en pantuflas, ¿no? Esta idea de, bueno, qué pasa con el pasar la escuela a una sede doméstica, y me parece que las clases nuestras estaban medio siempre al borde de la disolución por varios motivos, entre ellos por la multiplicidad de hilos que se abrieron con el traslado de lo escolar a la sede doméstica y la profundización de las desigualdades con la heterogénea infraestructura que tienen disponible en las casas. Pero además de llamar la atención sobre el encuadre que necesita cualquier clase y la acción escolar en su conjunto, podemos decir, la escuela no es solamente el aula, la escuela es muchas otras cosas que pasan colectivamente, me parece que hay algo interesante en lo que dice Latour aquí al final, esta idea de logros locales, ¿no? Lo que usted y sus estudiantes están logrando localmente. Y yo creo que esta idea, ¿no? Él no habla solamente de aprendizajes, ¿no? Dice, bueno, hay logros locales, algo pasa ahí, algo se pasa, algo se arma, y en ese espacio-tiempo que es la escuela. La idea de logros locales para mí es una idea interesante que hay que poner a trabajar en este contexto de la pandemia en relación a la pluralidad de lo que conseguimos hacer, que puede ser armar un espacio para la conversación, puede ser armar un espacio de confianza, ya no podemos darlo por sentado, un tiempo de estudio, un tiempo de debate, un tiempo de expresión libre. Bueno, todo eso fueron logros locales. ¿Qué pudimos hacer? Bueno, tuvimos que mirar y reorganizar una materialidad que solíamos dar por sentado y que actuaba como telón de fondo, de alguna manera incuestionado en las interacciones pedagógicas, y creo que ahí, bueno, hay que reflexionar sobre qué pasó con los lugares, soportes y artefactos, y también con las desigualdades, obviamente, en las condiciones de acceso y de uso. El investigador argentino Ricardo Vaquero se preguntó, escribió un texto a fines del 2020, y él decía, bueno, ¿qué ha desnudado la pandemia? ¿O qué desnudeces ha obligado a mirar? ¿Qué distracciones no nos permite ya? Yo creo que estas son preguntas también importantes, ¿no? Que habría que de nuevo intentar sostener para no volver a la misma normalidad que había antes. Algo así como no nos distraigamos de lo que vimos,
¿no? Y que ya tuvimos que verlo, bueno, ahora ¿qué hacemos con eso? En muchos lugares del mundo quedó en evidencia la brecha en el acceso y la conectividad a plataformas digitales y a materiales impresos, pero también esa inequidad de los soportes familiares, de los apoyos familiares. Bueno, y aquí no me voy a detener, pero ustedes también hicieron sus propias encuestas. A nivel nacional esto es muchísimo más claro. Si miramos primaria, secundaria, bueno, cómo se están conectando los niños y los jóvenes, mayoritariamente a partir de celulares inteligentes, no tienen otro tipo de, y bueno, y además este es otro dato muy interesante, es propiedad de la vivienda y lo compartió con otras personas de la misma. Esto es esperable en la primaria, pero en la secundaria, la media superior, todavía son porcentajes muy altos, ¿no? de niños y niñas que no tuvieron acceso a una buena conectividad y no tuvieron acceso a poder tener un espacio de trabajo, ¿no? Seguramente, y ya sabemos, esto no afecta de la misma manera al Colegio Madrid, pero lo menciono porque me parece que hay que pensar la heterogeneidad también dentro del colegio, y además también porque las escuelas no son islas, sino que se inscriben en sistemas educativos que tienen tensiones, deudas e injusticias que nos afectan, querramos o no, y me parece que hay que de nuevo mirarlas, ¿no? Vuelvo a la idea de las materialidades de lo escolar, ¿no? Y en ese sentido hay, bueno, una línea de la sociología de la educación francesa, ahí puse la referencia a Stéphane Bonnery y muchos sus colegas de la Universidad de París 8. Ellos han trabajado mucho este vínculo cercano entre soportes pedagógicos y desigualdades escolares. No es que van por carriles separados. Una cosa es el soporte, no sé, trabajar con el libro de texto y atrás está la desigualdad, sino que hay que pensarlo de nuevo, ¿no? En términos de esta complejidad, de esta imbricación, podemos decir, ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, hubo que pensar mucho algo que a mí me sorprendió cuando empezó la pandemia, a esta altura ya sorprende menos, es este uso enorme de la plataforma de WhatsApp. No conozco investigaciones similares, pero en Argentina, por ejemplo, un 89% de los docentes han usado WhatsApp, en un 70% como casi única plataforma en la que encuentran a sus estudiantes, ¿no? Si a mí me hubieran dicho al comienzo de la pandemia, vamos a dar clase por WhatsApp, hubiera dicho esto es imposible, sin embargo fue posible y hay que ver qué se pudo hacer y qué no se pudo hacer. Este es uno de los soportes que yo creo que hay que interrogar más, qué permite hacer, qué no permite hacer. Si pensamos de nuevo en logros locales, bueno, permite alguna proximidad, permite alguna presencia, podemos decir, en el marco del distanciamiento obligatorio, mantiene la comunicación, permite mandarnos textos diversos, audios, por ejemplo, que crecieron mucho, videos, ¿no? Pero uno podría decir funcionó mejor para sostener una red afectiva y para el envío de trabajos y mucho menos para sostener una conversación en la clase. Como es tan efímero, como es tan rápido, inmediato, bueno, cuesta mucho empezar y terminar un tema, ¿no? Y bueno, mantener una conversación, ¿no? Hay algo ahí del WhatsApp que no se lleva bien con las duraciones que requiere el proceso de aprendizaje, ¿no? Y aquí vuelvo a una idea muy interesante que formula Vaquero, que está también pensando estas cuestiones, Ricardo Vaquero, y él dice, bueno, el aprendizaje requiere una cierta diacronía que se despliega en el tiempo e involucra reestructuraciones, avances, retrocesos relativos, dispersiones, retornos, ¿no? Uno podría decir, bueno, lo que nos está también mostrando esta experiencia es que las tecnologías digitales prometían muchas cosas, pero cuando empezamos a mirarlas de cerca, para algunas cosas no son tan buenas, ¿no? Y no nos permiten hacer algunas cuestiones básicas que necesitamos en la escuela y en las clases, ¿no? Por otro lado, yo creo que hay una cuestión también interesante que pasó, es que empezamos a ver esta importancia no solamente del intercambio intelectual, sino también qué pasa ahí con la presencia de los cuerpos, con el lenguaje no verbal, por ejemplo, en los cruces de miradas, en los gestos, en las acciones, y eso no se traslada muy bien al entorno virtual, ¿no? Ahí, en esta investigación que estamos haciendo, y les preguntamos a niños y niñas, bueno, ¿qué quieren que pase cuando volvamos a las escuelas? Lo que dicen todos es, quiero abrazar a mis compañeros, ¿no? Esta importancia del abrazo, de las miradas, ahora con las miradas, por ejemplo, con el uso de los cubrebocas es interesante, que están, me contaba una maestra española que está trabajando ya desde agosto pasado en escuelas presenciales con cubrebocas, y ella me decía, aprendimos a leer los ojos de otra manera, ¿no? Aprendimos a que los ojos comuniquen mucho más, y esto también me parece que es algo interesante, de que de repente nos acordamos, ¿no? Que ahí tenemos cuerpos, que somos cuerpos que estamos aprendiendo de una manera integral, ¿no? Me parece a mí que, bueno, que tuvimos que pensar esta cuestión de la presencia, ¿no? Tuvimos que buscar otros equilibrios entre lo sincrónico y lo asincrónico.
y seguiremos teniendo que buscarlos. Ernesto decía en la conferencia anterior, en la apertura, bueno, vamos a tener que pensar qué hace la escuela con esto que aprendió ya de la autonomía, de lo asincrónico y lo sincrónico, ¿no? Y para mí hay una conversación también muy interesante respecto a presencia y presencialidad, ¿no? Porque también aprendimos que hay formas de la presencia, se pueden dar formas de la presencia en la virtualidad, ¿no? Y que, bueno, por ejemplo, este uso del WhatsApp tenía mucho que ver con construir presencia y por entender también lo importante que es esa presencia. También diría yo, por lo importante que es pensar qué pasaba en la escuela presencial, donde muchas veces había cuerpos ausentes, ¿no? Yo vengo citando a mi sobrina, pobre, pero ella me decía ya hace varios años, yo en la escuela, en las clases que no me gustan, pongo la cara y me voy, ¿no? Y era una forma de decir, estoy ahí, pero no estoy ahí. Bueno, esto, por supuesto, es algo conocido, pero me parece a mí que no hay que romantizar la presencialidad y hay que pensar cómo se juega la presencia tanto en espacios virtuales como en espacios presenciales, ¿no? Y en ese sentido, este texto también lo volví a leer, lo volví a trabajar, pensando un poco, es un crítico de la literatura, crítico literario alemán, Gumbrecht, y él tiene algunas partes en que trabaja muy bien la cuestión de los modos de conocimiento que tienen que ver con la presencia. Él discute, bueno, qué va a pasar con la digitalidad, es un escrito del 2002, mucho antes de Zoom y del WhatsApp y de muchas cosas, pero es interesante, sin embargo, poder entender y poder revalorizar qué necesitamos, para qué necesitamos la copresencia de los cuerpos, ¿no? y en un espacio presencial, de presencialidad podemos decir, y qué otras formas de presencia podemos encontrar en la digitalidad, ¿no? Me parece ahí que también hay muchas cosas respecto a la visibilidad e invisibilidad de los procesos de aprendizaje que hay que repensar, ¿no? Bueno, hay partes que son invisibles y que aunque tengamos la virtualidad siguen siendo invisibles, bueno, y estos son aspectos que creo que hay que también revisar pedagógicamente de manera fuerte, ¿no? Sobre los cuerpos y las presencias, creo que es interesante observar que cuando fue posible tener estos encuentros sincrónicos, muchos de los estudiantes dicen, bueno, fue más íntimo y fue más relajado, ¿no? Y en ese sentido hubo un acercamiento a las condiciones de vida de estudiantes y docentes que dio otro cariz a la educación. Podríamos decir, fue un poco menos solemne, menos grave, ¿no? Pudo adentrarse en las casas. Esto tiene una parte negativa, como ya lo dije, pero tiene una parte, bueno, esto de lo que ya vimos, que creo que habría que pensar, ¿no? De cómo lo sostenemos como conocimiento en relación. No nos olvidemos que nuestros alumnos vienen de casas distintas y vienen de casas que atraviesan situaciones muchas veces muy difíciles, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, en el caso de la educación superior, vimos la dificultad que tenían particularmente estudiantes y docentes con hijos pequeños en el contexto de la pandemia, o quienes tienen a su cargo el cuidado de adultos mayores, ¿no? Que en muchos casos esto está distribuido desigualmente en términos de género, es una carga más fuerte para las mujeres. Yo creo que ahí tuvimos momentos muy exigentes, también tuvimos solidaridades y creo que hay que destacar estas solidaridades que emergieron. Me parece a mí que esto que dije antes, esto dificultó muchas veces suspenderse, pero y de nuevo pudimos ver esos factores silenciosos que vienen a la escena para organizar la posibilidad de escuela, de clase, ¿no? Esto también decían muchos estudiantes en el coloquio de estudiantes, decían, bueno, mis hermanos me distraen, no tengo un espacio propio, es difícil poner atención porque hay muchas distracciones en la pantalla, ¿no? Yo creo que ahí hay que descolocarse de esa certidumbre sobre lo que pasó y ver más esos claroscuros, ver esos efectos paradojales, ver los límites, pero también las posibilidades que abrieron estas condiciones inéditas que atravesamos. En relación con la segunda línea de reflexión, segunda y última línea de reflexión que quiero plantear, que tiene que ver con las pedagogías, ¿no? Estos énfasis de la formación pedagógica, yo creo que en muchos casos empiezo quizás por lo negativo, por lo que dejó ver de negativo, ¿no? Esta idea de que en muchos casos se piensa a la escuela como poco más que un vector de distribución de contenidos, donde lo que importa es que ese capital formativo y ese cumplir con la tarea que los coloque en mejores condiciones de competir y triunfar, ¿no? Yo creo que al principio, sobre todo, una especie de fiebre en el sistema educativo por el envío de tareas y actividades que tenían que completar los estudiantes,
como modo de probar que estaban recibiendo los contenidos y también como evidencia, podemos llamarla burocrática, administrativa, de que profesores y estudiantes estaban cumpliendo con sus horas de trabajo. En mi opinión, aquí en el sistema educativo mexicano en particular se abre una conversación muy interesante que ojalá se pueda sostener sobre este lugar de las evidencias, que yo llamaría realmente es un dispositivo que organiza las pedagogías, ¿no? Esto se instaló en tiempos de la evaluación docente, pero para mí sigue operando y lo podemos ver en estas 36 escuelas en las que estamos trabajando. Hubo una demanda muy persistente y a veces muy perniciosa, ¿no? Porque estructuró el vínculo de docentes con la familia, sobre todo en preescolar y primaria. Mándennos las evidencias, no cumplen con las evidencias, les vamos a retirar el apoyo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto, ¿no? Las evidencias además muchas veces suelen ser fotos de tareas que multiplicadas por grandes números de estudiantes y de actividades constituyeron un archivo burocrático hipertrofiado, y ahí yo creo que hay una pregunta de para quién son estos registros, quién puede ver esa cantidad de fotografías que se están mandando, ¿no? Y qué vuelta hay sobre esas evidencias. Estoy hablando de estas escuelas, estoy segura que el colegio tiene otras formas de trabajo, pero sin embargo creo que hay algo, ustedes dirán, que sirve de esto para pensar en sus propios procesos de trabajo, ¿no? Y aquí vuelvo a esto que decía antes de la visibilidad e invisibilidad de los procesos de aprendizaje, ¿no? Esta relación de las evidencias con los procesos de aprendizaje es débil y muy pocas veces se cuestiona, ¿no? Pareciera que tanto para los alumnos como para los docentes, y los docentes en relación a las autoridades, lo importante es mandar la tarea, cumplir, sin que esos registros se inscriban en un proceso de trabajo pedagógico que implique una devolución o una retroalimentación sobre qué se hizo, qué se puede hacer mejor, ¿no? Y como decía antes, creo que es todavía la peor situación de las que estamos observando, es que se convierte en una especie de moneda de cambio en la relación entre docentes y familias, ¿no? Los docentes se quejan con y de los padres porque no enviaron evidencias, los padres se quejan de los maestros porque son unos flojos que lo único que quieren es justificar su trabajo. Y a mí me parece que ahí ojalá la pandemia abra posibilidades para pensar cómo está funcionando esta práctica, que no necesariamente enriquece el trabajo pedagógico, sino que al menos en estas ocasiones que estoy observando, más bien lo rigidiza, lo burocratiza, ¿no? Genera más problemas de los que soluciona. En otros casos creo que hubo fenómenos bien interesantes y que ameritan para mí estudios más detallados, pero voy a ofrecer algunas pinceladas. Por ejemplo, para mí algo interesante que pasó es esto de tener que suspender o al menos atenuar los sistemas de evaluación. En muchos casos, en muchos países, hubo que suspender las pruebas nacionales de evaluación, pero en la micropolítica de la escuela también hubo que pensar qué hacemos con la evaluación en la medida en que hay muchos que no se pueden conectar, no porque no quieran, sino porque no pueden, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hubo que operar de manera diferente, ¿no? Y la idea de, bueno, un vínculo pedagógico que no está mediado por esa amenaza de la calificación, ¿qué cosas abre, ¿no? A mí me parece que en ese sentido, bueno, quizás se puede apostar a diseñar estrategias en el futuro que abran estas preguntas, ¿no? Yo creo que ahí habría que cuidarse de no ir rápido por esta línea que está proponiendo el Banco Mundial y muchos otros de se perdieron tantos meses de aprendizaje, se perdieron tantos años de aprendizaje, ¿no? De nuevo, volvamos a plantear la pregunta, ¿qué sí sucedió? ¿Qué pasa con una relación pedagógica que ya no tiene esta organización a partir de la evaluación, ¿no? Muchos docentes ahí, por ejemplo, desarrollaron en la investigación que estoy haciendo, desarrollaron otras formas de anotación de los logros, empezaron a organizar una comunicación más fluida en correos electrónicos o en clases virtuales que hicieran balance de lo trabajado, hubo una apelación a la autoevaluación, a la evaluación compartida con la familia, sobre todo en el nivel preescolar y primario. Y ahí hay otra alianza con las madres y con los padres, y eso es muy interesante. Y yo creo que también hubo mucha más reflexividad en ese sentido, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, parte del trabajo que ustedes estuvieron haciendo, que me parece muy interesante, de empezar a ver, bueno, qué pasa con el trabajo, por qué no entregan, ¿no? ¿Dónde tenemos que trabajar más? Ernesto decía, bueno, esta falta de tiempo, bueno, no tendríamos que trabajar más la organización de la autonomía, ¿no? Bueno, creo que ese es un aspecto también para mí muy interesante, ¿no? Perdón, con la reflexión y la documentación también que hubo, vuelvo a este entorno, ¿no? A este diagrama del entorno, quiero mostrarles dos imágenes.
no sé si alcanzan a ver, pero en todo caso para mí este es, bueno, además lo hizo una profesora de artes escénicas, así que es buena dibujando y representando, pero fíjense, ¿no? Ella pone, bueno, el Ministerio de Educación, la escuela, es una profesora de Córdoba, Argentina, la dirección está arriba de la escuela, está como por fuera de la escuela, ella dice, bueno, transporte público, escuela, familia que acompaña en el caso que tiene conectividad, los chicos que quizás se aburran y dicen eso es todo, distancia social. Esta dice familia que tiene un celular, bueno, esta tiene una computadora, esta tiene un celular, familia que hace lo que puede, ¿no? Muchas clases, un celular con datos. Y esta otra dice, bueno, sin señal, fotocopias, clases en papel, fíjense, ¿no? Aquí hay una familia que acompaña, aquí hay una familia que hace lo que puede, aquí parece que no hay familia, ¿no? Yo creo que esta documentación quizás puede ser una muy buena herramienta de trabajo posterior. Bueno, ¿cómo estamos viendo a la familia? La familia, aquí pasa algo también en esta familia, no es que no acompaña, acompaña de otra manera. ¿Cómo estamos pensando a las familias, ¿no? Fíjense, aquí hay otro también muy interesante, ¿no? Respecto a lo que está mostrando, bueno, de las distintas situaciones, y hay una cuestión parecida, ¿no? Bueno, aquí podemos llenarlo de cosas a los que están conectados. La familia sin señal, de nuevo, es un gran signo de pregunta, y quizás para mí es una oportunidad que tenemos de pensar distinto, ¿no? Bueno, ¿qué es el vínculo con las familias? ¿Qué es el vínculo pedagógico, ¿no? Pero pensando también en la autonomía y las cuestiones que tendríamos que trabajar más, ¿no? Pedagógicamente. Yo creo que, bueno, tuvimos ahí una apertura a usar materiales y soportes diversos, repensar las dinámicas y la organización del trabajo. Hubo acompañamiento en algunas instituciones, como el colegio, y en otras hubo un acompañamiento pedagógico, hubo procesos de aprendizaje colectivo respecto a eso que se estaban haciendo, ¿no? Creo que hay muchas unidades académicas que se instalaron en un modo experimental, buscando documentar eso que se estaba haciendo, aprender de lo realizado. Yo creo que hubo que apostar por mayores niveles de autonomía, y bueno, y esto por supuesto hay riesgo de incrementar la desigualdad, pero hay que decir que esto es algo que también valoraron mucho en el coloquio estudiantil, ¿no? Y yo creo que hay que trabajarlo más como problema pedagógico. Y aquí, bueno, yo estoy leyendo en este momento este libro fascinante de Lois Durler, la autonomía obligatoria, sociología del gobierno decía en la escuela, y ella propone esta idea, esta imagen para la autonomía, es una imagen de 1955 de un parque de juegos en Estados Unidos, en Nueva York, y ella dice, bueno, un poco habría que pensar a la autonomía como a esta resbaladilla compleja, ¿no? Dice, bueno, que necesita de andamiajes, ¿no? Necesita, bueno, subir esto es bien complicado, pero aquí hay adultos que acompañan, hay adultos que organizan, hay adultos que reciben, ¿no? Me gusta mucho esta idea de pensar la autonomía, no es como que te lanzo y arréglate, ¿no? Sino más bien es, bueno, qué estructura, ¿no? ¿Qué está organizando esa noción de autonomía como valor pedagógico? También el atravesamiento, por supuesto, por el capital cultural disponible, por los apoyos disponibles en la familia, por los soportes materiales que hay en las casas, pero ¿cuáles son las condiciones y prerequisitos, ¿no? de la autonomía? ¿Cuáles son mejores propuestas para ir construyendo progresivamente esos mayores grados de autonomía a lo largo de las trayectorias escolares? ¿Qué actividades funcionaron mejor? ¿Qué actividades funcionaron peor? Estas son discusiones muy interesantes que se abren, y como educadores creo que es una de las discusiones centrales, ¿no? para mejorar nuestras pedagogías. También me parece interesante que en este contexto en el que había tanta dificultad de conexión hubo que seleccionar contenidos, tuvimos una experiencia de un currículum ya no tan extenso, sino más intenso, hubo más conexión con los saberes y las prácticas locales. Estos son algunos de los trabajos que estamos recogiendo en esta investigación que les comentaba en 36 escuelas de todo el país. Los procesos de producción agrícola, este es un gráfico precioso realmente que hicieron en la telesecundaria de Guerrero, y también es muy interesante este trabajo con diarios de la pandemia, ¿no? Bueno, este trabajo multimodal, podemos decir, historietas, dibujos, fotos que se integran a la escritura, ¿no? Yo creo que ahí, nada, vemos también que aparecen, y este es un aspecto que también creo que vale la pena detenerse, ¿no? Aparecen muchas cuestiones socioafectivas, ¿no? Aparecen, bueno, ahí estamos tristes, espero, no quisiera usar uniforme, bueno, esto espero que cuando volvamos tengan en cuenta, ¿no? Bueno, fue difícil y estresante, bueno, cosas que están diciendo los estudiantes estos días y que son importantes que escuchemos, ¿no?
Y creo que ahí, bueno, algo que se abre y algo que se está discutiendo en varios sistemas educativos, yo vengo siguiendo bastante la discusión en Francia al respecto, es, bueno, qué hacer con esto que entra, podemos decir, de las consideraciones de tipo afectivo, ¿no? Poder hablar más de las afecciones del cuerpo, de las demandas domésticas, temas que en general no se tocaban en las aulas. Para mí esta es una cuestión interesantísima que hay que pensar con cuidado. Y yo diría, yo quiero plantear una alerta, ¿no?, sobre esta entrada a través de la educación socioemocional que trae mucho de psicologías bastante light, bastante livianas, de la autoayuda, que están siempre listas para salir rápida y de manera voluntarista de problemas complejos. Pero en todo caso diría, es importante, es una buena noticia para mí que la propuesta escolar asuma la integralidad de los sujetos de aprendizaje, abrace de verdad la idea de que no aprendemos con mentes desgajadas de cuerpos y que tengamos más en cuenta una idea más holística de un bienestar estudiantil y también de un bienestar docente como una de las claves de éxito de la propuesta pedagógica, y no solamente cuán bien les va en las pruebas, ¿no? Nada, aquí hay muchas cosas, ¿no?, que están diciendo, esto es una escuela de Baja California Sur secundaria, pero bueno, ¿no?, que tengamos convivios, bueno, tener en cuenta la salud mental de los alumnos, porque habrá personas que no la pasaron bien, bueno, no sé, son cuestiones que creo que vamos a tener que trabajar mucho y trabajar bien, y creo que es importante, quizás esta puerta que se abre es una puerta bienvenida para que repensemos un poco de nuevo los énfasis de la pedagogía, ¿no? Y pensar en estar estudiantil no es necesariamente como se dice en inglés, un lavado del currículum, ¿no? Algo que washing down o el wash down del currículum. No, no lo es, ¿no? El currículum finlandés pone en el centro la cuestión del bienestar estudiantil, ¿no? Y me parece que es un currículum pedagógicamente muy interesante para pensar, bueno, esto de que los sujetos de aprendizaje y de enseñanza también somos sujetos holísticos, ¿no? Somos cuerpos, mentes, afectos aprendiendo, y eso es muy importante. Yo diría, bueno, si en algunas instituciones, y todo esto, digo, vuelvo a la idea esta del freno de emergencia y ya voy terminando. En algunos casos quizás lo más preocupante es donde se quiso sostener la continuidad pedagógica como si nada pasara. Y yo me enteré hace poco de algunos extremos aquí en universidades privadas de Ciudad de México, donde organizaron los padres, las familias, contrataron a profesores presenciales y armaron burbujas para mantener, ¿no?, la educación como si nada pasara. Bueno, me parece ahí que eso es una tendencia complicada, que habría que decir, bueno, estamos en pandemia, hemos pasado por todo esto, cómo pasamos la pandemia, cómo la atravesamos y cómo la usamos también como una posibilidad de abrir otras conversaciones y de abrir otros procesos de aprendizaje, ¿no? Creo que esto, ¿no?, repensar el mundo, la relación con el mundo que habitamos, repensar el mundo con la sociedad que habitamos en particular, es muy importante. Yo creo que hubo de todo, hubo arreglos bastante locales, provisorios, algunos más improvisados que otros, requirieron mucha más flexibilidad que siempre. También creo que eso puede ser un buen aprendizaje para el sistema educativo, que ha sido en general más rígido. Promovieron también más lazos solidarios con la familia, ¿no? Me parece que ojalá que eso fortalezca, ¿no?, más la escolarización. Y diría también un elemento interesante es una cierta movilización estudiantil en relación a sus preocupaciones, a sus intereses, ¿no? Los efectos de la pandemia, lo que se pudo trabajar en ciencias de la naturaleza, lo que se pudo trabajar en ciencias sociales y humanidades, en las disciplinas tecnológicas, esta idea, bueno, que apareció en medio de la pandemia, creo que es, bueno, esta cuestión de la vida saludable, más allá de los contenidos que tenga esta materia curricular, creo que coloca la cuestión del derecho a una vida digna, el derecho a una vida y el derecho y la responsabilidad de cómo conducimos nuestras vidas, que creo que también son elementos interesantes. Para cerrar estas reflexiones, entonces, creo que podemos preguntarnos qué va a quedar de todo esto cuando pase la pandemia, y bueno, sabemos que los pronósticos siempre fallan, así que no voy a hacer esto, pero una mirada a la historia me parece que ayuda, y aquí leí hace poco también una entrevista que le hacen a un historiador francés, que es autor de este libro de Célestine Freinet, en las guerras, ¿no? Y bueno, también esa idea de cómo la Primera Guerra Mundial sobre todo, afectó a la escolaridad francesa, y él dice, bueno, hubo elementos interesantes porque los hombres se fueron al frente, hubo más mujeres en puestos directivos, hubo más movilización y más autonomía de las comunidades escolares,
hubo una apertura de contenidos escolares, esto mismo que estábamos viendo, de que se empezó a hablar de otras cosas, y eso es interesante. Cuando termina la guerra, muchos de ellos no pudieron sostenerse, dice Sen-Fusian, pero algunos sí, ¿no? Y él dice, bueno, él marca ahí elementos interesantes, dice, bueno, volvieron los hombres a dirigir las escuelas, pero en 1919, un año después, se equipara el salario de maestros y maestras. 1921, estos pedagogos que estuvieron experimentando fundan la Liga de la Enseñanza Nueva. 1923 se proclama, se instituye un estatuto de promover el autogobierno infantil en escuelas primarias. 1925 hay una propuesta en Francia, la primera de un colegio unificado, un colegio secundario unificado. Recordemos que es muy desigual y muy fragmentado, los que van para las líneas académicas y los que van a la enseñanza práctica. Y ahí algunas de las cosas que decían los que hacían esta propuesta, que si los hombres habían combatido en la misma trinchera, los niños tenían que sentarse en los mismos bancos de escuela, ¿no? El colegio unificado recién se instituye en 1975, pero digo, son muchas décadas en el medio. Sin embargo, hay una idea que queda ahí planteada. Yo creo que algo de lo que decía inicialmente, esta conciencia planetaria, ¿no? Esta conciencia de para dónde estamos yendo, cómo estamos viviendo, esta sintonización con lo que está pasando en el mundo más amplio, también quizás es algo que ojalá que abra otras posibilidades en el futuro próximo, quizás más adelante. Quiero terminar estas reflexiones volviendo a esta pregunta inicial de Jacques Sadoul, a este descolocado. Jacques Sadoul, que llega de nuevo a San Petersburgo en el medio de la revolución y dice, no sé qué va a pasar, y dice, ¿qué habría que desear para mañana?, ¿no? Y yo creo que ahí hay que pensar un poco, ¿qué deseamos para mañana?, ¿no? Y yo creo que yo pongo mis deseos, pongo mi lista en el medio de otras, ¿no? Y para mí si quiero que quede algo de este tiempo tan extraño y tan desafiante que vivimos, ojalá que sea que la conciencia de que algo valioso se teje en ese encuentro de saberes y de cuerpos en un espacio y tiempo enmarcado, definido como propio de la escuela, que no es cualquier lugar ni es cualquier momento. Y hago una nota al pie, Google está lanzando un seminario para dentro de 2 semanas y un programa que se llama The Anywhere School, ¿no? La escuela en cualquier lado, The Anywhere School. Yo me he convertido en ferviente impulsora del movimiento contrario. No sé si es de Somewhere School o de School Somewhere, algún lugar específico, ¿no? Que afirme que la escuela está siempre en un lugar, no necesariamente físico, vuelvo a la idea, puede ser virtual, pero eso no quiere decir que sea cualquier lugar, ¿no? Necesitamos organizar un encuentro intergeneracional, de nuevo con los conocimientos, que sea específico y que no se hace en el transporte público, que no se hace mirando todo el tiempo el celular, que requiere de nuestra presencia. Y creo que este es el punto central, ¿no? Como deseo también diría, ojalá que persista la conciencia del trabajo que cuesta sostener todo esto, de la relevancia social de ese trabajo y de la necesidad de estar a la altura, las instituciones educativas y la política educativa, de ese trabajo y de esa energía colectiva que demanda sostener lo escolar. Ojalá la política educativa valore el encuentro y la presencia, así sea virtual, por sobre la velocidad y la inmediatez, por sobre la burocracia. Ojalá que se privilegie el pensamiento y la reflexión por sobre los resultados inmediatos y que no se mire al costado o se niegue los dolores y las deudas de las injusticias acumuladas. Sobre todo, para mí, tendríamos que intentar que en este desear para mañana se afirme una escuela que no piense que este fue un tiempo perdido, sino más bien que como Sadoul se anime a descolocarse, se anime a preguntarse, se anime a inquietarse y a movilizarse por un presente mejor y también por un futuro mejor. Bueno, muchísimas gracias y aquí cierro y con mucho gusto retomo preguntas y comentarios en relación. Muchísimas gracias, Inés, padrísima tu participación. A mí me remite a algunas consignas del 68 Mundial de seamos realistas, pidamos lo imposible, ¿no? Y también me remite a la imaginación, ahora sí no al poder, la imaginación a la escuela. Creo que eso es muy importante. Muchísimas gracias. ¿Qué opina de tener prendidas las cámaras, obligar a prender las cámaras en las sesiones de clase? Bueno, yo también prefiero el contacto visual, pero entiendo que eso no es siempre sostenible en todos los contextos, ¿no? Entonces creo que
Quizás lo que hay que cuidar es que eso sea una exigencia que excluya, ¿no? Vuelvo a esta idea de presencia y presencialidad, ¿no? Hay maneras de hacerse presente, aunque sea en lo asincrónico, ¿no? Y en todo caso, con esos estudiantes que no pueden prender la cámara, quizás habrá que hacer otro tipo de trabajo en relación a un trabajo escrito, ¿no? Bueno, llegar a algunos acuerdos, ¿no? Pero yo sería cuidadosa de no sancionar sin entender las condiciones, ¿no? También están las otras condiciones que no quieren abrir la cámara porque están durmiendo, y también están las condiciones de los que no quieren abrir la cámara porque les da pena el contexto en el que viven y no quieren mostrarlo, ¿no? Entonces, creo que hay todas esas situaciones y creo que, de nuevo, hay que ser cuidadosos, hay que ser respetuosos respecto a esto que está pasando, ¿no? Y tratar de encontrar los mejores modos de organizar una conversación, de garantizar presencia en ese contexto, ¿no? Creo que esto nos abrió a los papás los ojos sobre nuestro papel en la educación de nuestros hijos, que muchas veces lo dejábamos en manos de la escuela, y de pronto nos damos cuenta de que somos los primeros educadores. ¿Cree que el papel de los padres vaya a tener mayor peso en la escuela post-pandemia? Yo creo que sí. Ahora también diría, es bueno que como madres y padres nos movamos un poco del centro de la escena, ¿no? Y estas son conversaciones que hemos tenido en casa, que he tenido con mis familiares también en algunas ocasiones, de que se mete mucho en la educación de los hijos, y creo que ahí hay que encontrar el buen equilibrio. Efectivamente había muchos que estaban muy lejos, ¿no? Muy lejos de la escolarización, y hubo que acercarse, acompañar, ayudar, ver qué pasaba con las tareas. Ahora creo también que, sobre todo en los sectores medios, a veces hay demasiada presencia. Hay una idea que leí hace poco que me gustó mucho, de una pedagoga francesa, que ella dice: en realidad las puertas del aula deberían estar entreabiertas. El aula, lo que sucede en el aula es un trabajo público, sin duda, es un trabajo de una enorme relevancia, pero al mismo tiempo requiere de cierta intimidad, ¿no? Y entonces sí, tiene que ser sometido a una evaluación, no necesariamente a la evaluación docente, digo, bueno, a un dar cuentas de eso que pasa, porque es una responsabilidad enorme educar a los hijos, ¿no? de otras y de otros, y educar, podemos decir, como decía Hannah Arendt, a los hijos de la humanidad, ¿no? Es una responsabilidad enorme, pero al mismo tiempo creo que también requiere de una cierta intimidad, y creo que eso habría que cuidarlo, ¿no? No meterse tanto, y esto que están diciendo los chicos, lo que dijeron en el coloquio, bueno, mi mamá se mete mucho, me dice si se fija si tengo la cámara prendida o apagada. Hay un lugar en que no dejamos que desarrollen autonomía, y eso puede ser un problema también, ¿no? En cuanto al nivel de educación superior, ¿cuáles considera que son los factores que se han modificado en el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, o cuáles son algunas investigaciones que nos pueda compartir? Por ejemplo, lo que comentó sobre universidades privadas del Estado de México. Yo no soy especialista en la universidad, en todo caso puedo hablar más en primera persona y en lo que conozco. Hay algunas buenas investigaciones que se publicaron en la revista de la Ibero, hay también algunas investigaciones que se están haciendo en la UACM que son muy interesantes, la UACM con un contexto mucho más difícil. Me contaban de estudiantes que se conectan mientras están trabajando repartiendo comida. Bueno, ¿es una clase o no es una clase? Si los estudiantes escuchan la clase mientras reparten comida. Es una clase porque estás dando clase, no le puedes exigir que deje de repartir comida porque necesita sobrevivir. Quizás necesitas tener un tiempo aparte con ese estudiante o con esos estudiantes para acompañarlos y apoyarlos de la manera que necesitan. Me gustaría escuchar su opinión acerca de cómo podríamos valorar el desarrollo de la autonomía de los niños de primer y segundo grado de primaria en esta pandemia, teniendo presente que los pequeños permanecieron en casa bajo el gobierno de los padres y por lo tanto adultocentrismo. Algo de esto ya lo dije, me parece a mí que en todo caso habrá que pensar pedagógicamente, y esta es una discusión mucho más específica desde lo que se hizo, ¿no? Desde las tareas que propusieron, desde los proyectos de investigación. Yo creo que ahí, por ejemplo, alguna cuestión muy interesante en la primaria y también en la secundaria es promover un trabajo más grupal cuando se puede, es que se encuentren, aunque sea virtualmente, ¿no? Que se salgan un poco de la mirada de los adultos y se puedan encontrar más con la mirada y el encuentro entre pares, que es lo que más extrañan, una de las cosas que más extrañan los niños y niñas en este contexto. Da para mucho más, pero diría que son temas que en todo caso habría que colocar como ejes de trabajo pedagógico, ¿no? En los colectivos docentes. ¿Cuál fue el papel de la escritura en la investigación que está realizando? Muy buena pregunta, da para mucho. Hay unas colegas que yo quiero mucho, y hay un texto publicado, si te interesa, Laura, que está en el libro Pensar la educación en tiempos de pandemia, el tomo 1, que está publicado por la Universidad Pedagógica de Argentina. El texto es de Analía Segal y Adelaida Bendegnu,
ellas dicen que la escritura ha cobrado mucha más predominancia, porque, por ejemplo, en esto del envío por WhatsApp, básicamente lo que se mandan son tareas escritas. Pero yo discuto un poco eso, me parece, creo que sí, acuerdo en parte, digo, hay un dominio de la escritura, pero también tenemos quizás como, digo, no reemplazan a lo que era lo presencial, tenemos mucho más audio, tenemos mucho más videos e imágenes, y creo que ahí hay que pensar qué es lo que está produciendo, ¿no? Y en la formación docente, bueno, poder enviarnos audios, y lo que dice la voz, que no dice el texto. Pero a mí me parece que es muy interesante esta posibilidad que abren las tecnologías de escucharnos la voz, ¿no? De escucharnos la voz, de compartir, y de nuevo, son formas de la presencia que yo diría que habría que potenciar. Me llamó la atención lo de la iniciativa de Google, que la escuela es en todos lados, cree que sería bueno para aplicarlo siempre en la educación. Bueno, yo dije que no, creo que no, creo que la escuela es un tiempo y un lugar específicos, ¿no? Creo que ahí lo que dicen las corporaciones tecnológicas que nos quieren vender más cosas es no importa lo que estés haciendo, se puede, creen que la escuela, no sé, es información solamente, no es que te pasan una clase como la Academia Khan, ¿no? Que te dan un contenido, pero la escuela es mucho más que eso. Yo creo que de nuevo no es un anywhere, ¿no? Tiene que ser tiene que armar lugar. Quizás esta es una idea, ¿no? Tiene que armar lugar en un sentido fuerte. Lugar, de nuevo, puede ser virtual, pero tiene que armar lugar, no es un anywhere, ¿no? En ese sentido yo me apunto en la dirección, en el movimiento contrario. Hay que encontrarle un nombre, si se le ocurre, bienvenido, pero bueno, es un lugar para la escuela, ¿no? Y de nuevo, el lugar no es literal, ¿no? El lugar es esa acción de armar lugar, de armar grupo, ¿no? De armar escuela, que me parece a mí que aprendimos mucho en la pandemia de esto. ¿Qué aportaciones podría tener la educación a distancia hacia la educación presencial? Bueno, intenté mencionar algunas. Me parece a mí esto, por ejemplo, poder trabajar a distancia, lo asincrónico, poder trabajar con múltiples lenguajes, poder traer más los contextos en que se está trabajando, poder escuchar más lo que les está pasando a las familias, a los alumnos, ¿no? Se concuerda en que la escuela no está en cualquier lado, y si algo recuperó esta educación a distancia es la autonomía que lograron muchos estudiantes a temprana edad y la relación que pudimos establecer con los padres de familia. ¿Piensas que la educación híbrida se convierte en una necesidad a partir de ahora? Yo creo que, no sé si es una necesidad, es una opción. Yo creo que aprendimos a usar ciertas cosas que ojalá que las sostengamos. Creo que podemos usar los murales de otra manera, Slack, no sé, aprendimos a usar un montón de aplicaciones que ojalá que podamos potenciar. Algunas de las conversaciones que hay actualmente, si podemos reducir el horario escolar y si efectivamente hace falta ir tantas horas a la escuela, esas son conversaciones creo que hablan de muchas dimensiones, no solamente de la escuela, sino también de lo que la escuela hace para la sociedad, para familias que trabajan, para familias que necesitan que sus hijos estén cuidados y cuidadas. Bueno, no sé, ahí hay como muchas otras cuestiones que habría que pensar respecto al horario escolar, pero yo creo que amerita pensar, ¿no? Y que hemos hecho esta experiencia y que podemos aprender de esta experiencia. ¿Cómo miras el papel de los directivos? ¿Cómo el directivo que está entre la demanda de la autoridad y su colectivo puede ser un líder congruente para reorganizar la pandemia? Y menciono una más y cierro con estas dos. Me parece importantísimo lo que menciona sobre la educación socioemocional. Me preocupa mucho que se esté trasladando la atención de la salud mental a la escuela, a las y los docentes, sin que tengan la formación adecuada ni los espacios y lineamientos. ¿Qué opina de las evaluaciones de salud mental que están lanzando desde los gobiernos estatales y con ello la generación de expedientes? ¿Qué riesgo se corre con generar este tipo de información y qué ventajas? En relación a los directivos, yo creo que sí, que ahí vemos esa importancia de esa conducción, de ese gobierno de la escuela, de esa gestión, de ese liderazgo, ¿no? Me parece que las escuelas que salen más fortalecidas son las que tienen buenos equipos directivos, y creo que para la política educativa plantea la urgencia de fortalecer esa formación de equipos directivos, ¿no? Para que las escuelas estén mejor estructuradas, ¿no? Mejor configuradas para lo que viene. Y sobre la educación socioemocional, coincido con lo que dice Marlene, me parece sí que hay ahí problemas serios, ¿no? Yo creo que estamos emergiendo de la pandemia, que ya vemos algunos de sus efectos, las ansiedades, los miedos, que va a haber que cuidar esto. A mí me gustaría que no se medicalice, que no se psiquiatrice, que se pueda pensar también pedagógicamente, y que en todo caso lo que tiene que ser derivado, un tratamiento psicológico especializado, sea derivado. Pero me parece que pedagógicamente podemos pensarlo. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos en los momentos de encuentro? ¿Cómo nos damos cuenta que la vuelta
no va a ser fácil, ¿no? Que va a haber que darse tiempo para volver, ¿no? Que va a haber que darse tiempo para los duelos, para las tristezas. De nuevo, me parece que ahí, pensando, si colocamos en el centro una idea de bienestar, no light, no de hay que estar bien, ¿no? Hay que estar bien y siempre sonriente del estilo de las redes sociales, sino más bien de esa complejidad de un bienestar, ¿no? que pasa también por tramitar las tristezas, que pasa también por tramitar los duelos, vamos a estar mejor. Bueno, con esto cierro y me quedo pensando muchas de las cuestiones que mencionaron y ojalá podamos seguir pensándolas y trabajándolas de manera colectiva. Creo que nadie tiene las respuestas para esas preguntas, pero que en todo caso es ese trabajo colectivo el que puede habilitar a que vayamos encontrando respuestas a estas cuestiones que nos preocupan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Inés. La verdad es que es un lujo. Fue extraordinaria tu presentación. Nos pone a pensar muchísimas cosas. Siempre una presentación que haga más preguntas que respuestas es buena. Me permite a nosotros repensar muchísimas de las cosas que hemos estado pensando y reformularnos como institución. Muchísimas gracias y hasta luego, Inés. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.